que es el programa contra el bullying de H&S, que supongo que todos los que estáis aquí ya lo conocéis. Enrique Pérez Carrillo de la Cueva es el presidente de AEPAE, que es la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Y hoy pues, nos trae esa temática tan interesante, creo que es la detección temprana del bullying, ¿no? Pues Enrique, yo creo que cuando quieras, todo tuyo. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Y lo primero, agradecer a HS el que nos permita participar en esta campaña tan interesante de Actúa con Cabeza. Bueno, lo primero quería hacer un resumen rápido que es AEPAE, es una asociación que lleva ya 20 años y es pionera en la prevención y la intervención del acoso escolar en España y en los últimos 20 años ha atendido a casi 5.000 víctimas severas, con lo cual nos da un conocimiento muy realista del problema. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación. He intentado que sea muy práctica y el que esté muy aterrizada a el día a día de los niños que lo sufren, ¿de acuerdo? Porque a veces se habla de acoso escolar en forma que es muy académica, pero realmente no se aterriza demasiado, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el contexto hoy día en el acoso escolar en España? El 32% de los estudiantes hoy día sufre violencia en las escuelas, según el informe de la UNESCO que se hizo en el año 2019 y se actualizó en el año 2023. Y esto es un dato muy importante, que España es el primer país de Europa y el tercero del mundo, detrás de México, Estados Unidos, en incidencia del acoso escolar, según el informe que sacó hace un año la ONG Bullying Sin Fronteras. Y algo aún más preocupante todavía, que es la principal causa de suicidio en la infancia y en la adolescencia. Yo creo que este contexto nos puede dar la imagen, una foto fija de que es un problema de una gran gravedad que no se está hoy día afrontando con las herramientas que se debe. Bien, empiezo con la importancia de el que se pueda detectar en forma temprana cualquier suceso o cualquier caso de acoso escolar. Para que se entienda bien qué es el acoso escolar, que luego voy a entrar más en profundidad, es el que entendamos que es un proceso sumatorio que va siempre a más, no va nunca a menos si no se interviene. Ese proceso sumatorio genera un daño que se incrementa suceso tras suceso de maltrato y que hay dos parámetros que son los que influyen en ese daño en ese niño o niña que lo sufre, que son la frecuencia en ese maltrato y la intensidad. Para que se entienda este proceso, en la imagen de la bola de nieve. Es una bola de nieve que cae hacia abajo por la montaña y se hace cada vez un poco más grande, ¿vale? Y si entendemos la imagen en cómo lleno un vaso de agua, que lo puedo intentar llenar gota a gota y el vaso se va llenando gota a gota, ¿qué serían esos sucesos reiterados de maltrato? Que sería la frecuencia del maltrato, el gota a gota. Pero si en ese proceso reiterado de pronto echo un chorro de agua en el vaso, se puede desbordar ya el vaso y se puede romper el vaso. Sería la intensidad. Cuando digo que es un proceso sumatorio, es que un caso anterior se suma al siguiente y se incrementa el daño. Bien, pero cuando digo que es un proceso que es incremental, quiere decir que hay ciclos en ese proceso. O sea, que no es algo lineal, sino que hay sucesos que pueden ser muy intensos, bien sea pues el que un día se llegue a una agresión física, bien que un día en una red social se suba una fotografía o un vídeo viral. Es un suceso de especial intensidad que lo que hace es que se incrementa el daño de forma rápida y súbita. ¿Vale? Para que entendamos también que no existen dos casos iguales de acoso escolar, porque hay tres factores: el de frecuencia, el de intensidad y luego en la propia resiliencia del propio niño, que sería la capacidad de ese niño en cómo gestiona ese proceso de maltrato reiterado. Entonces, vuelvo a repetir, frecuencia, intensidad y resiliencia son los tres factores que influyen dentro de ese proceso e influyen en el daño que se genera a ese niño o niña que lo está sufriendo. Hay una frase que he puesto que dice: el tiempo es oro. ¿Por qué razón? Cuanto más tiempo pase en que se detecte ese maltrato reiterado, se genera más daño en un niño o niña, entendiendo que en cualquier sitio, en cualquier momento, se puede generar un suceso de especial intensidad, pues estamos a expensas de que ese niño o niña, un día cualquiera en el colegio, después de haber sufrido esos sucesos reiterados,
el gota a gota en el vaso, que un día caiga un chorro y que ese día pues, pueda ocurrir pues, desde una desgracia a que el niño pues entre en estrés postraumático, en que se autolesione o que incluso tenga alguna idea de intentar suicidarse. ¿Vale? Ya sé que suena dramático, pero es la realidad. Bien, un proceso sumatorio normal en cualquier caso de acoso escolar sería: al principio hay una broma de mal gusto, hay una burla. En cuanto eso se normaliza, se convierte en hábito, se pasa al siguiente nivel, sobre todo porque el victimario, porque el que agrede ve que no hay consecuencias. El centro no interviene, bien porque no lo ve, bien porque no quiere hacerlo. Y el niño o niña, ese proceso repetido de maltrato le va minando la autoestima, la confianza, y ya carece de capacidad para hacer frente a ese problema. Entonces, desde esa burla, desde ese insulto, desde esa broma pesada que ya se normalizan, se pasaría a cualquier amenaza o a cualquier intimidación. Desde ahí es a la intromisión dentro del espacio de ese niño. Cuando entran al espacio del niño, pues ya le pueden tocar, ya le pueden empujar, ya le pueden golpear o ya le pueden quitar cualquier cosa de su propiedad. Y desde ahí ya entraríamos en cualquier agresión física. Es cierto que no siempre se llega a esa agresión física, pero a veces el maltrato reiterado sin ser físico genera un daño terrible. ¿Por qué? Porque una continua amenaza, una intimidación, una exclusión continua es también la gota a gota que cae dentro del vaso. Y incluso ese niño va a estar en un continuo estado de alerta porque está anticipando que esa amenaza va a cumplirse. O sea, que no es necesario que se llegue a esa agresión física, pero igualmente el daño va a estar en proceso. Y vuelvo a decir la importancia de que se detecte en forma temprana, porque influye la frecuencia, la intensidad y la resiliencia de ese niño o niña. Vamos a ir a la siguiente. En los últimos 30 años ha cambiado mucho el concepto de acoso escolar. Es cierto que hace tiempo pues parecía que nada era acoso, y en los últimos años parece que es al contrario, que es que todo es acoso. Y también, a partir del informe Cisneros 10, que salió en el año 2012, fue el informe que sacó a la luz que el acoso psicológico era tan grave como el físico o el verbal, pero que no era tan visible. Incluso es muy difícil el que se pueda demostrar que hay un acoso sistemático en la tipología de lo psicológico, porque a veces no deja señales, no deja heridas, incluso no hay palabras que alguien escuche. Incluso puede ser muy sutil. A un niño le excluyen, a un niño no le invitan a una fiesta de cumpleaños nunca, a un niño le estigmatizan, a un niño hablan de la espalda suya para dejarle excluido. Es un proceso de maltrato que no es verbal, que no es físico, que no es tan visible, pero está generando igualmente un daño en ese niño o niña, ¿vale? De ahí que es muy importante entender que no siempre se percibe el acoso escolar de forma que sea rápida o clara, porque el acoso psicológico es mucho más difícil verlo e incluso demostrarlo, ¿no? Vamos a ir hacia adelante. Bien, aquí estamos en dos puntos de inflexión que son fundamentales a la hora de que se pueda detectar ese acoso. Hay dos puntos de inflexión básicos. Uno es cuando ese niño o niña, después de sufrir repetidos sucesos de maltrato, ya lo anticipa. Porque, o sea, ya piensa que cuando vuelva al colegio, como ya le ha ocurrido 5 veces, 6 veces, 10 veces, le va a ocurrir de nuevo. Hay ya una expectativa, hay una anticipación y hay una somatización. El niño, cuando lo anticipa, cuando se percibe en esa situación, el cuerpo ya está sintiendo esa sensación de maltrato. ¿Vale? Con lo cual, un niño, por ejemplo, cuando está en su casa el fin de semana, el domingo, cuando sabe que el día siguiente vuelva al colegio, es muy posible que ese domingo por la tarde-noche al niño le duela la tripa, le duela la cabeza o incluso se haga pis, porque el continuo estado de maltrato que ha sufrido anteriormente lo anticipa hacia el futuro y su cuerpo somatiza porque está sintiendo esa sensación de forma anticipada, ¿vale? O sea que si un niño o una niña, un día en el que no hay colegio, que está en su casa, en su espacio seguro, pero el día siguiente va al colegio y se percibe que hay ciertas señales pues, de intranquilidad, de ansiedad, etcétera, es un matiz importante para ver que algo puede ocurrir. Bien,
Y hay un segundo punto de inflexión que es mucho más peligroso, que es la rendición del niño. Cuando el niño ya piensa que no hay remedio, cuando el niño incluso piensa que él es merecedor del maltrato, o incluso cuando el niño ha percibido que en su entorno eso a nadie le importa. Y el niño no lo cuenta, o en casa lo cuenta, pero el padre pues dice que eso no es para tanto, etcétera, y ve que ya no hay salida, se llega a la rendición del niño y a la asunción del rol de víctima. Y ahí entramos ya en puntos mucho más peligrosos que ahora los voy a profundizar en una forma más concreta. Bien, aquí tenemos 10 señales de alerta en el hogar. Están puestas de más grave a menos grave. De forma que la primera sería cualquier cambio en el comportamiento de ese niño. Por ejemplo, si un niño es un poco tímido, pero de pronto se muestra disruptivo, se muestra nervioso, etcétera, es una señal de cambio. O incluso al contrario, si un niño es muy dinámico, es muy activo, pero de pronto se vuelve triste, se vuelve huraño, se encierra en su cuarto, también es una señal de un cambio en ese niño. Con lo cual, si un padre o madre, que son los que mejor conocen a su hijo, perciben eso, es una primera señal de alerta. Bien, de ahí pasamos a el temor a ir al centro escolar, porque el niño ya percibe que no es un espacio seguro e incluso ya anticipa que algo puede ocurrir de nuevo, con lo cual, si antes acudía al colegio tranquilo, incluso ilusionado, ya no quiere ir al colegio. Es una segunda señal de alerta. Bien, entramos en el punto 3, cuando ya lo anticipa y lo somatiza, y a ese niño le duele la tripa, le duele la cabeza, realmente le duele porque su cuerpo somatiza esa sensación de anticipación, de peligro, de alerta. Un cuarto punto importante sería la disminución en su rendimiento escolar. Si un niño, por ejemplo, es muy estudioso y saca notables, etcétera, pero de pronto suspende, pues obviamente es porque ya no percibe el colegio como un espacio seguro y ya su principal interés es intentar protegerse del maltrato más que estudiar. Entonces también es una importante señal de alerta. De ahí pasamos al insomnio y a las pesadillas. El insomnio, ese continuo estado de alerta en su cabeza, ese continuo estado que llega incluso a la ansiedad. Y si el niño duerme, obviamente, pues en sus propios sueños tiene pesadillas de esa situación emocional que a él le hace daño día tras día. Bien, de ahí en el punto 6, cuando ese niño intenta sacar hacia afuera toda esa rabia, esa frustración. Un niño que está tranquilo, de pronto en casa se muestra muy agresivo con su hermano, con su hermana, con su padre, con su madre, porque llega a su espacio seguro y el día entero ha estado soportando ese maltrato y cuando llega a casa suelta lastre, ¿no? Porque no puede más, ¿no? Sería también una importante señal de alerta. Y ya de ahí entraríamos en el segundo punto de inflexión que decía, que es mucho más peligroso, que es la sensación de rendición de ese niño, cuando ya no le importa nada, ya asume que le peguen, que le escupan, que le amenacen, porque para él ya es normal, y ese niño llega a un punto en que asume ese rol de víctima, incluso él cree que es merecedor en ese maltrato en el grupo de iguales. Y ahí entramos en la ansiedad y la tristeza. Y ya un paso más adelante, el estrés postraumático, ese continuo estado de miedo, de ansiedad, ya se hace orgánico en el niño y ya está en un continuo proceso y estado de estrés postraumático. Y ya de ahí pasaríamos a los dos estadios más graves, que serían las autolesiones, cuando el niño no puede más y se llega incluso a hacer daño a sí mismo porque tiene que sacar fuera esa rabia, esa ira. Y ya, pues por desgracia, el último punto, la ideación suicida, cuando el niño se plantea que no hay salida y que su única salida es el suicidio. Bien, esto en cuanto a señales de alerta que se pueden percibir en su comportamiento. Luego hay también unos test psicométricos que sí pueden medir la incidencia del acoso en cualquier niño o niña. Es un test en el que tiene una serie de preguntas que el niño las puede contestar en 3 niveles, si un suceso concreto, si nunca le ocurre, si ocurre pocas veces o si ocurre muchas veces. Y incluso una serie de preguntas también en cómo se siente ese niño. Entonces, hay 3 test fundamentales. Hay un primer test, que es un test que usa nuestra asociación, que está dentro de la página web nuestra. Es un test gratuito que puede hacer cualquier familia con su hijo al lado y es un test que le va a decir
a ese padre o madre si su hijo está a nivel verde, que es que no tiene acoso, si está a nivel naranja, es que ya hay algún suceso de maltrato, o si está a nivel rojo, que hay que intervenir rápidamente porque estamos ya ante un caso de acoso severo. Y el test TEBAE, que es un test también psicométrico, un poco más elaborado, o el test SABE, que es un test todavía más elaborado, que se suele usar en consulta de psicoterapia, ¿vale? Pero, insisto, cualquier padre o madre, si quiere ahora mismo comprobar si su hijo o su hija sufre acoso, se puede meter dentro de la página web nuestra, que es www.aepae.es, y arriba en el menú pone test de incidencia. Si pincha ahí, ya le salen las preguntas e incluso en pantalla le sale ese resultado del test para que el padre tenga ya la seguridad de que su hijo no lo sufre un poco o bien lo sufre mucho, ¿no? Bien, y ahora voy a ir hacia atrás, que es que se sabe realmente qué es el acoso escolar, porque un problema que hay hoy día es que si no se define de forma muy precisa qué es acoso escolar, entonces nada es acoso escolar, o al contrario, todo es acoso escolar, ¿no? Y vamos a ir a una explicación que hacemos en los colegios para niños desde 6 años hacia arriba, porque entendemos que si un niño con 6 años, con 7, entiende qué es acoso, qué no es acoso, pues obviamente es una gran ventaja. De manera que intentamos el que se defina en términos muy sencillos y muy claros. Cualquier forma de maltrato, pero entendiendo maltrato cualquier conducta que nos haga daño, el que nos insulten, el que nos amenacen, el que nos golpeen, el que nos excluyan, o sea, cualquier forma de maltrato. Que ese maltrato ocurra en el centro escolar, pero entendiendo cualquier espacio del centro, no solamente dentro de la clase, sino puede ser en el pasillo, puede ser en el gimnasio, puede ser en el patio, puede ser en el comedor, puede ser en el autobús o incluso puede ser en el perímetro cercano del centro escolar, porque sigue siendo el centro responsable de ese perímetro escolar. O sea, cualquier espacio dentro del colegio, el centro es responsable de la guardia y custodia de ese niño. O sea, cualquier cosa que le ocurra a ese niño o niña dentro del centro, en cualquier espacio, el centro es responsable, ¿vale? O sea, no solamente si ocurre maltrato en el patio y en la clase, sino en cualquier espacio. Esto es importante porque a veces dice el centro, no, pero ha ocurrido en la puerta del colegio, no, pero ha ocurrido en el autobús. Ya, pero es que el autobús es un apéndice más del centro escolar y tiene que ir dentro del autobús un adulto que es el responsable de parte del colegio. Digo, en cualquier espacio del colegio, el centro responsable, y si ese maltrato es reiterado y es entre iguales en cualquier espacio, ya es acoso escolar. Bien, pasamos al concepto de reiteración. Bien, si un suceso de maltrato pasa una vez, es maltrato, pero no es acoso escolar porque es puntual ese hecho. Si ocurre 2 veces, puede ser casual. Pero si ocurre 3 o más veces, ya sí es acoso escolar porque empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña, ¿vale? Recuerdo una frase que le dijo un inspector de educación a una madre que le dice, no, pero si a su hijo él no sufre acoso porque no le pegan más de 3 veces a la semana. Una frase de un inspector de educación. Entonces, si el maltrato, si cualquier conducta que haga daño en cualquier espacio del colegio, si pasa 3 o más veces, ya es acoso escolar por definición, porque empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña. Y si voy para atrás, al decir que influye la frecuencia, la intensidad y el daño, cuando ya empieza a ser frecuente, ya entramos en la somatización del niño, en que lo anticipa porque le ha ocurrido antes varias veces y ya está el niño generando un daño emocional y psicológico al anticipar que eso mañana le pasará de nuevo porque ha pasado varias veces en el pasado, ¿vale? O sea, hay la importancia de que si pasa ese maltrato, si es 3 o más veces, ya es acoso escolar por definición, diga lo que diga el centro escolar o un profesor o un padre o una madre. Bien, el que se produzca entre iguales, o sea, entre cualquier estudiante del centro escolar, sin que tenga que ser en su misma clase ni en su curso tampoco. O sea, cualquier estudiante de un centro escolar, en ese entorno escolar entre iguales, si alguien maltrata a alguien de forma reiterada en un espacio del centro, eso ya es acoso escolar. No tiene por qué ser solamente de su edad ni de su propia clase, sino cualquier estudiante de ese centro escolar al que acude día tras día ese niño o niña
o ese adolescente. Bien, si eso pasa, por supuesto, en cualquier red social, que hoy día un niño o niña suele recibir un smartphone a los 10 años, 11 años o a los 12 años, pues eso sería ciberacoso escolar. Pero es muy importante el destacar lo siguiente, que el ciberacoso escolar no es un hecho aislado del acoso escolar. ¿Por qué razón? Porque ciberacoso no es ciberacoso escolar, sino el concepto ciberacoso escolar que usamos en AEPAE es porque ese ciberacoso se produce por niños de su entorno educativo y esos niños los va a ver de nuevo en el colegio. O sea, que un sábado a un niño le llega un mensaje por el WhatsApp de una burla, un insulto, pero ese niño sabe que el día siguiente se va a encontrar con ese niño en el colegio. Y ese es el matiz de ciberacoso escolar y que no van por separado. De hecho, cuando pasa ciberacoso, normalmente puede ser la consecuencia de un acoso vis a vis o el preludio. O sea que por un suceso de maltrato cibernético, desde ahí eso se traslade al vis a vis en el colegio. ¿Vale? Pero insisto que nunca van separados el acoso escolar y el ciberacoso escolar. Van siempre juntos y se incrementan. Bien, desde ahí tenemos... y bueno, hay algo importante también cuando dice el colegio. No, pero es que ese acoso que le ocurre a tu hijo es con el teléfono móvil, con lo cual el colegio no es responsable de ese suceso. Cierto, cierto en que no es responsable de ese suceso, pero ese suceso va a repercutir sí o sí en el entorno escolar. Sí o sí. Bien, bien por una burla, bien por un insulto, bien por una exclusión, bien porque se envíe una fotografía más de lo que se envió antes. O sea, que el centro escolar es responsable del bienestar emocional y psicológico de los menores desde que entran hasta que salen, pero si hay cualquier suceso de ciberacoso escolar, también tienen la obligación de intervenir, porque está ocurriendo entre estudiantes de su centro, sabiendo que ese suceso sí o sí repercute luego en clase en el vis a vis. Bien, desde ahí pasamos a dos conceptos que se suelen exigir y es a veces como un mantra y es muchas veces como una excusa del centro escolar o de cualquier inspector para decir que eso no es acoso. Uno es el que sea un proceso de maltrato intencional, o sea, que haya una intención. Pero esto es falso, porque en cualquier proceso de acoso ya hay una intención hacia el niño que lo hace, al que lo sufre, que es que ese niño que lo hace siempre obtiene un beneficio, porque si no obtiene beneficio dejaría de hacerlo. Bien sea ser más popular en su grupo, bien sea quitarle la pelota para jugar el primero, bien sea quitarle el sándwich, bien sea chulearme con el chico, con las chicas, ¿vale? O sea, siempre hay ya una intención per se en cualquier proceso de acoso, que es el que el niño que lo hace porque obtiene un beneficio y lo vuelve a hacer por eso. Si hubiese una consecuencia a esa acción, el niño dejaría de hacerlo. Pero por desgracia, como eso no suele ocurrir, pues ese proceso sumatorio va a ir siempre a más en lo sumatorio y lo incremental, que era lo que decía antes de el vaso que lleno con la jarra gota a gota o en un suceso especial en intensidad que se llene con ese chorro y llegamos al punto de inflexión, al de la somatización o al punto de inflexión de la rendición que antes ya lo he comentado. Hay un segundo factor que se suele exigir, pero también es algo falso cuando se dice que es necesario que haya desequilibrio de poder. Claro que sí, en cualquier proceso de maltrato, el que maltrata se empodera y el que lo sufre va perdiendo en forma paulatina su autoestima y su confianza. Sí, sí, pero ese punto en el que se genera ese desequilibrio no tiene por qué ser al principio, porque influye, vuelvo a repetir, la frecuencia, la intensidad y la resiliencia del niño. Con lo cual, no es necesario demostrar ni que sea intencional, ni tampoco que haya un desequilibrio de poder, porque ya están per se dentro de cualquier proceso de acoso escolar. Y es algo que es muy importante porque en el caso de que un colegio niegue ese acoso y que diga que es por esta razón, diga, no, es que en cualquier proceso de acoso escolar ya hay una intención, que es el que lo hace porque obtiene un beneficio y se produce, sí, claro que sí, un desequilibrio en poder, pero eso no implica el que no pueda ser acoso mientras eso sea visible, perceptible, ¿vale? Porque, insisto de nuevo, influye la frecuencia, la intensidad y la resiliencia. En forma que un niño puede ser muy resiliente y estar
5 meses, 6 meses sufriendo en forma reiterada el maltrato, pero lo está sosteniendo por su capacidad emocional, porque es resiliente, vale, pero eso no quiere decir que no sufra daño y que ese daño vaya en un proceso sumatorio, porque en cualquier momento un suceso de especial intensidad al final rebosa el vaso. Entonces es muy importante esto. Hay 3 conceptos y vuelvo a repetirlos porque creo que es muy importante para las familias. Uno, el que sea un maltrato reiterado, pero que no es necesario, como he leído en libros por ahí, que dice que sean 6 meses de maltrato, que eso es una barbaridad. Si ese maltrato pasa 3 o más veces, ya es acoso escolar. Y el que no es imprescindible demostrar ni la intención ni el desequilibrio de poder. Eso es algo fundamental para que un padre o madre, si ocurre algo, sepa defenderlo frente al centro escolar, que normalmente tienden a invisibilizarlo o a minimizarlo. Bien, entonces, ¿el qué se puede hacer para sensibilizar? Lo primero, conocer en forma precisa qué es y qué no es acoso escolar, que eso ya lo hemos hecho. Lo segundo, el tener conciencia del daño, empatía. En mi anterior ponencia que la hice con un experto en empatía, hablamos de eso, que un niño o niña, cuanto más empático es, genera menos violencia. El tener conciencia del daño, eso implica en que en cualquier colegio se puede hacer una campaña integral de prevención y de sensibilización que esté muy centrada en esto, que es que un niño sepa que es acoso, que no es acoso, y el que tenga conciencia del daño que puede hacer a otro si acosa a un niño o una niña. De hecho, nuestro Plan Nacional de AEPAE ya tiene una serie de formaciones encaminadas a sensibilizar. Y en el punto 3, el que se visibilice cualquier caso saliendo de la ley del silencio. Hay cierta ley del silencio cuando se produce acoso escolar, porque el niño que lo ve, que lo observa, pues puede pensar que si lo cuenta es un chivato, o que si lo cuenta van a ir por él, o que le es más cómodo ponerse de parte del grupo de los populares, porque de esa manera el niño piensa que a él no le acosan. O en el entorno educativo lo mismo, ¿no? Cualquier caso de acoso se tiende a minimizar. ¿Por qué? Por el propio prestigio del colegio, porque el propio proceso del protocolo oficial es lento, es burocrático, es tedioso, y aparte también el centro asume el que es responsable de eso, y a un centro normalmente, no en todos, pero sí en la mayoría, el centro intenta que esa responsabilidad no sea del centro y que incluso se revictimice al niño, que es que a su hijo le insultan, le pegan porque es muy raro, porque no le gusta el fútbol, porque no se integra, porque no habla, etcétera, etcétera. Pero un niño tiene derecho a ser como quiera ser y eso nunca justifica el acoso escolar. Bien, ¿qué áreas importantes podemos trabajar con nuestros hijos e hijas en esa prevención del acoso escolar? Un primer punto, en su propia identidad personal, en que un niño entienda que él es único y es maravilloso. Que si no le gusta el fútbol, no importa. Que si le gusta ver los planetas, no importa. Que si le gusta vestirse distinto, no importa. O sea, el que un niño se sienta orgulloso, orgullosa de ser como es, e incluso de no ser normativo, de no estar dentro de esa normalidad de su grupo aula. Que entienda que eso no es malo y que eso es incluso beneficioso, porque al final todos los niños son únicos y son maravillosos. El segundo es la tolerancia a la frustración. Nos encontramos a veces que en el perfil pues, que hemos visto a veces en el acosador, que aunque no hay perfil concreto, pero sí hay ciertas conductas en el que a veces si un niño, si no tiene tolerancia a la frustración, suele ser más disruptivo, suele intentar someter a otros para que haga lo que él quiere hacer, etcétera, etcétera. Es importante el que un niño acepte a tolerar la frustración, ¿vale? Como una parte de la vida, con que las cosas a veces no salen como uno quiere, con que alguien tiene que tener paciencia porque no todo llega rápido. Es también un factor importante en el que los padres y las madres puedan trabajar con sus hijos en esa prevención del acoso escolar. El control emocional es muy importante también el que un niño una niña sepan el qué sienten para incluso comunicarlo. A veces, en el caso que un niño sufra acoso escolar, lo que suele pasar muchas veces es como un apagón emocional, como ese niño o niña se vuelve muy inhibido, o sea, él no demuestra sentimiento ni emociones
porque le han apagado esa capacidad. Entonces, es muy importante que un niño o niña aprenda a comunicar el qué le pasa y el qué necesita, ¿vale? Y para eso, obviamente, con una buena comunicación con la familia, que luego voy a entrar en ello. Luego, la asertividad. Esto es algo muy importante. Cuando a veces un padre o madre nos dice, es que a mi hijo le acosan porque es muy bueno. Ya, pero ser bueno, eso no es el problema. El problema es el no ser asertivo. Porque un niño puede ser bueno, pero si algo no le gusta, puede decir, no, eso no lo quiero o eso no lo hago. O bien deja de molestarme. O sea, el ser bueno no es el problema, sí el ser asertivo y el enseñarle a un niño que tiene derecho a decir basta, que tiene derecho a poner límites y es importante incluso que aprenda a ponerlos. Porque el niño que acosa normalmente suele seleccionar al niño que lo sufre si percibe que ese niño es pues como muy bondadoso a veces, como muy bueno, pues como que no tiene picardía y entonces le percibe como una posible víctima porque le puede presionar, porque le puede someter en forma más fácil. Entonces, de ahí es muy importante el que a un niño o niña le enseñemos a ser asertivo, que es el punto intermedio entre ser agresivo o entre ser pasivo. El que el niño, el que sea capaz de defender lo que gusta, lo que no le gusta, el que ponga límites si alguien le intenta obligar a hacer algo que no quiere, si alguien le intenta quitar algo que es suyo, el que sepa poner límites en forma valiente y firme. Y último concepto, un poco controvertido a veces, si hablamos del ámbito académico, que es la legítima defensa. A ver, normalmente en cualquier colegio hay una orden hacia todos los niños, ¿no? Que dice, si a ti alguien te insulta o te pega, tú no te defiendas, tú vas al profe se lo cuenta, ¿vale? Eso está muy bien, pero conociendo cuál es el proceso de acoso escolar desde dentro, lo primero, el niño que acosa lo hace cuando el adulto no está delante, busca su momento. El niño que lo sufre va perdiendo en forma progresiva su capacidad de respuesta, porque entra en una indefensión aprendida. A los niños les cuesta a veces contarlo por miedo o porque no digan que chivato. Entonces es importante el que un niño entienda que tiene derecho a defenderse, pero en forma proporcional y en forma asertiva. ¿Por qué? Porque si un niño es víctima de acoso escolar y, insisto, que en AEPA hemos tenido 5.000 víctimas severas, normalmente lo que suele ocurrir es que ese niño no sabe defenderse o bien sabe pero no se atreve porque está en una indefensión aprendida. Entonces, de forma que la única manera que un niño, si es víctima severa, el que supere esa indefensión aprendida no es que sepa que puede, es que sienta que puede. O sea, cuando un niño siente que tiene la capacidad de defenderse en cualquier entorno del colegio en el que no hay cerca un adulto, en el baño, en el gimnasio, etcétera, en forma pacífica, en forma firme, en forma valiente, en forma proporcional, que aunque luego de esa defensa vaya el adulto y lo cuente, eso es el punto de inflexión que a ese niño le da la confianza y la seguridad para que salga de esa indefensión aprendida. ¿De acuerdo? Yo siempre aconsejo en AEPAE que un niño entienda que la violencia nunca es la solución, pero tiene derecho a defenderse. De hecho, recuerdo una frase que nos contaba un padre que trajo a su hijo a un curso de víctimas, que dice, Enrique, es que yo creo que el problema es de los padres a veces, porque yo a mi hijo le he dicho, desde que tenía 3 añitos, hijo, no se pega, no se pega, no se pega. Y no, está bien que digan no se pega, está bien, pero di también que él no permita que nadie le haga daño también. O sea, es que él no pegue a nadie, pero que si alguien le pega, que él tiene derecho a defenderse en forma no violenta, pero sí firme y valiente. Entonces, es un punto muy importante que entendemos que es necesario y que a veces dentro de lo educativo como que no gusta, ¿no? El que un niño tenga ese derecho a defenderse, no, porque al final, si el niño se defiende, al final castigan a los dos. Bueno, pero ese niño que lo sufre luego puede contarle al adulto, no, es que este chico me está empujando todo el rato, me da un tortazo y entonces, pues yo le he empujado. Pero he empujado, pero ha sido para defenderme. Entonces, es un hecho importante el que un niño entienda que tiene derecho a defenderse, que entienda también el que la violencia no es nunca la solución, pero que se puede defender en forma proporcional y en legítima defensa. ¿Qué deben hacer los padres en 3 tips que sean importantes? Uno, mantener una comunicación fluida.
Claro, si no hablamos con nuestro hijo hasta que tiene 13 años, que ya es adolescente, que ya el padre no es su modelo, sino su pandilla, y si le pasa algo, pues obviamente el chico o chica no le va a contar nada al padre, pero no va a hacerlo porque no tiene ese hábito, esa comunicación. De forma que si desde pequeñitos, cuando el niño va al colegio y vuelve, la niña, si le preguntamos el día cómo te ha ido, hay algún problema, estamos atentos incluso a cómo está el niño, pues eso va a generarle ya un hábito de comunicación sana y directa que si a los 11 años o a los 9 o a los 13 años pasa algo, ya va a ser como algo habitual esa comunicación de cómo te fue el día, de que en el colegio pasó algo, de que hoy he visto que tienes un moratón en el brazo, qué ocurre, ocurrió algo, etcétera. Si tenemos una buena comunicación desde pequeñitos, es mucho más sencillo el que nuestro hijo cuando lo sufra nos lo cuente. ¿Vale? Porque también pasa que un niño cuando lo sufre, hay veces que siente vergüenza porque piensa que su padre o madre van a pensar que es débil, van a pensar que él porque no ha hecho nada, ¿vale? Contra ese otro niño. Entonces es muy importante el que haya una buena comunicación. Por supuesto, dedicarle tiempo de calidad, que si nuestro hijo nos cuenta algo y estamos con el ordenador, estamos con el teléfono, que lo dejemos a un lado y que le escuchemos. ¿Por qué? Porque si un niño percibe que cuando le cuenta a un adulto, bien sea un profesor, bien sea padre o madre, que no le escucha, pues obviamente al final pensará el que no le hacen caso y en que esa no es la solución para el problema. Entonces, que sea un tiempo de calidad, con una escucha activa en el que le preguntemos, le repreguntemos, etcétera, etcétera. Por supuesto, reforzar su autoestima con sus cualidades. Hay un fenómeno en las emociones humanas que es el sesgo negativo, que es que a veces las personas el foco lo ponemos más en lo que nos cuesta más trabajo hacer o en lo que somos torpes, más que al contrario, más que en percibir todo lo que hacemos bien. Entonces, y a un niño le pasa eso mucho más. Entonces, es importante fortalecer esa autoestima en ese niño, que él sienta y él sepa en lo que hace bien, en lo que es bueno, tiene un don, etcétera, para que eso le suba su autoestima y la confianza. Y por supuesto, y esto es muy importante, enseñarle a tener relaciones que sean sanas. Bien, ¿por qué digo esto? Digo esto porque muchas veces hay niños que al ser víctimas de acoso, con tal de estar dentro de un grupo, incluso aunque le maltraten, o sea, con tal de no estar solos, permiten el ser el chivo expiatorio de un grupo o el niño o niña al que todos se burlan o le golpean o le empujan. Entonces, es muy importante el que un niño entienda que si en cualquier grupo él no está a gusto o en cualquier grupo le maltrata, él no tiene por qué estar en ese grupo. Entonces, ¿qué hace? Pues importante es sacarle de ese grupo. Si el niño nos cuenta estos sucesos, pues que la familia le intente proporcionar otro grupo de filiación en el que esté cómodo, bien sea en el colegio o bien sea fuera del colegio. Un grupo en el que el niño o niña comparta gustos, comparta aficiones, etcétera, y se sienta querido, ¿vale? Porque a veces cuando se entra en ese proceso de indefensión aprendida y el niño llega a ese segundo punto de inflexión en el que normaliza el rol de víctima, ya el niño en cualquier grupo permite que eso ocurra porque lo ve normal, lo ve habitual el que todo el mundo le burle o le insulte. Entonces, es muy importante que entienda que no tiene por qué permitir estar en cualquier grupo para que le acepten el que le maltraten. Luego, el generar confianza, que entienda que si tiene un problema es bueno el que pida ayuda y que eso no es de cobardes y ante cualquier problema que sienta que vais a estar con él en todo el proceso. Ahora, ¿qué no deben hacer los padres si existe acoso escolar? Lo primero es quitarle importancia, decir, eso no es nada, hijo, eso es que el chico tuvo un mal día, te empujó, o eso no es nada porque tú eres muy sensible. No, nunca quitarle importancia. ¿Por qué? Porque lo que para un adulto puede ser algo sin importancia, para un niño no lo es. Os puedo contar un caso, una experiencia que tuvimos en un curso de atención a víctimas severas a un niño con 6 años que sufría acoso severo desde los 5. Bueno, pues con el niño cuando hacíamos una serie de dinámicas en role-playing en la que se escenifica un proceso de maltrato en lo verbal, luego en lo físico, ¿no? Para que tenga herramientas y las aplique, cuando le decíamos
al niño el insulto que era el que él decía que le decían y quería defenderse de él, que era tonto, el niño entraba en pánico. O sea, que lo que para un niño puede ser un mundo, puede ser frustrante, puede ser dramático, pues igual para su padre o madre no lo es. Entonces, nunca quitarle importancia a cualquier situación de maltrato escolar. Nunca. En lo segundo, lo que no debe hacer tampoco, el culpabilizar a su hijo. Pero es que eres tonto, pero es que eres débil, pero ¿por qué no le pegas? Pero seguro que tú le has chinchado, pero es que claro, como no te gusta el fútbol, pues como no te integras, pues no. O sea, nunca tiene la culpa el que sufre el acoso porque nada lo justifica. Eso es muy importante. Luego, en el caso de que sea nuestro hijo el que maltrata, nunca justificarlo. Hoy día nos encontramos con una tendencia bastante peligrosa, diría yo, que es que en 9 de cada 10 casos, cuando a un padre le comunican que su hijo es el que acosa, lo suele negar, lo suele justificar y suele sobreproteger a su hijo. Y a su hijo le está haciendo un flaco favor, porque, porque le está dando el mensaje de que la violencia es rentable. Y entonces ese niño, seguramente, si eso no se corrige, pues cuando tenga pareja, hará maltrato a la pareja, o cuando esté en el trabajo, hará mobbing en el trabajo, porque ha percibido que la violencia es rentable y que él puede someter a otros y que eso le genera un beneficio. Y eso es muy peligroso. Lo cuarto que no deben hacer los padres, el actuar por cuenta propia. O sea, que el padre no vaya al colegio para amenazar a otro niño, porque en ese caso el padre es el que tendrá un problema por amenazar a un menor. El que tampoco se generen conflictos con el padre o madre del niño. En lo posible, el que ese proceso se haga en la vía educativa, ¿vale? El que eso se comunique al colegio. Y en el caso puede que el padre del otro niño sea amigo nuestro, pues se puede comunicar en una forma amistosa para que eso pare, ¿vale? Pero nunca generando más conflicto, porque si un padre amenaza a un niño o a un menor, pues obviamente al final tendrá un problema legal también. Y tampoco el que se anime a su hijo o a su hija a ser víctima a que responda en forma agresiva. O sea, el niño tiene derecho a defenderse si es en forma proporcional y en legítima defensa, pero es defenderse, que es distinto. O sea, al niño se puede decir que si alguien le intenta maltratar, que él se proteja, que él se defienda y que lo cuente el adulto. Pero no decirle, no, pues si él te empuja, pues tú le pegas un puñetazo. No, no, porque el niño está aprendiendo entonces que la violencia es la solución. Y eso no es un buen mensaje. El que deben hacer los padres cuando ya se ha producido acoso escolar. Lo primero es sentarse con su hijo, con su hija y que le cuente el que le ocurre. Y incluso que ese padre o madre que lo escriba en forma cronológica. O sea, pues hace 3 meses pasó este suceso. Digo, si el niño ese no lo contó antes. Hace un par de días pasó esto en el patio y hoy pasó esto en el patio, y que le cuente en qué sitio ha sido, quién o quiénes lo han hecho, en qué lugar, en qué contexto y en qué momento. Y así el padre lo escribe en forma cronológica y ya puede ver si es algo puntual o si es un maltrato reiterado, que dije al principio que si el maltrato es reiterado y se ocurre 3 o más veces dentro del entorno escolar, ya es acoso escolar por definición. Bien. Lo segundo, por supuesto, escuchar con máxima atención. Lo tercero, conversar con él hasta que se sienta, 1, que no está solo, 2, que no es culpable y 3, que no merece sufrir acoso. Os cuento una frase que nos contó una chica adolescente. La chica tenía 13 años y estábamos en un campamento de verano para víctimas severas de los que hacemos como asociación. Bueno, pues esta chica, con 13 años, lo que nos contaba, pues los días pues, que hacíamos pues como asamblea, ¿no? Para hablar un poco del problema, etcétera, pues nos contaba que a ella ya no le importaba el que la empujase, la escupiesen, etcétera. Pero lo que más le dolía era el ver que eso a nadie le importaba. Entonces, claro, el niño que lo sufre necesita sentir que no está solo, necesita saber que tiene a alguien que le apoye, que le sostenga,
incluso entender que él no es el problema, que el que no haya una revictimización hacia el niño, que alguien le diga, no, es que te pegan porque eres débil, te pegan porque eres tonto. No, no. Nunca, nunca el que sufre un proceso de maltrato es culpable de nada y nada justifica el acoso. Da lo mismo que no le guste el fútbol, el que le gusta el ajedrez, que le gusta la astronomía, el que sea un friki del manga, da lo mismo. Nada justifica nunca el maltrato, ¿vale? Y su niño tiene que entender que tiene derecho a ser como a él le dé la gana ser. Luego, por supuesto, ir al centro educativo para informar. Normalmente, cuando un padre o madre se entera de que su hijo sufre acoso, es normal que se preocupe, es normal el que se ponga nervioso, nerviosa, y pues al principio puede haber pues una reacción, ¿no? Una reacción de ir al centro y al centro preguntarle, ¿no? El qué le ocurre a mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso en que eso debe hacerse es el paso 1, como dije, sentarse con su hijo o hija y escribir en un folio una cronología de los hechos, ¿vale? Para que cuando vaya al centro escolar, el que pueda demostrar que ese maltrato no es puntual, sino que es reiterado y que ya es acoso escolar. Y de esa manera la familia puede instar al centro educativo para que abra el protocolo. Bien, al final voy a hablar también el qué hago si se comunica al centro, pero el centro no hace nada, ¿no? Voy a entrar luego un poco más en temas legales, en temas así, en el proceso administrativo. Y, por supuesto, en lo posible, colaborar con el centro educativo en las medidas. A ver, digo colaborar, eso no implica el que acepte todo lo que haga el centro, porque el centro puede hacer cosas que no son convenientes. O sea, sí colaborar a la hora de informar al centro, a la hora pues, de reunirnos con el centro, con el tutor, a la hora de que si se abre el protocolo, pues que obviamente hay un proceso también de comunicación, hay un proceso en el que hay una reunión, vale. Pero la familia es muy importante que esté siempre encima del proceso para que la intervención sea rápida en tiempo y en forma. Luego entraré más a fondo en ese posible proceso cuando en 9 de cada 10 casos el centro no lo hace correctamente, ¿vale? Bien para salvaguardar el prestigio del centro, bien por corporativismo con un profesor que lo ha hecho mal, con jefe de estudios, etcétera, etcétera. Bien, es importante ahora entender también que en el proceso de acoso escolar no existe solamente el rol monolítico de la víctima, del agresor y el observador, sino que hay una serie de perfiles que si se hace una buena sensibilización y se hace una buena prevención y cuando hay un caso de acoso se interviene rápidamente, en tiempo y forma, en forma correcta, se puede corregir un problema de acoso escolar. Bien, veis aquí en el gráfico que el observador, digamos, neutro, que está abajo a la derecha, es el observador que está viendo que ocurre un suceso de maltrato, pero se pone en una posición neutra. O sea, no está de parte de uno, de parte de otro, no interviene, ni siquiera lo cuenta nadie. ¿Vale? Está por allí y sucede en su entorno y está presente. Bien, luego está el partidario, que sería ese niño que se posiciona en el grupo del que acosa sin intervenir. Bien, de ahí pasamos al seguidor, que es el que en el grupo que acosa a otro niño es un seguidor y sí interviene. No es el líder que lo hace, pero sí interviene en ciertos sucesos. Y luego estaría el agresor, que es el líder que hace la acción o el que dirige a ese grupo de iguales hacia la agresión hacia un niño o una niña. Y luego, en el lado contrario, ese observador neutro, si tiene capacidad, si le han dado una formación, si tiene la valentía, si tiene herramientas para hacerlo, se puede convertir en un posible defensor y desde ahí sí puede intervenir para proteger, para calmar y para avisar al adulto, ¿vale? O sea, con este gráfico lo que quiero decir es que si se hace una buena prevención dentro de un centro escolar, lo que podemos conseguir es que un posible acosador o acosadora al final no va a tener ese soporte de grupo si conseguimos que se haga una buena prevención y los seguidores y los partidarios se vayan hacia el lado opuesto y se conviertan en defensores.
porque normalmente cuando un niño acosa a otro, ese niño necesita de público. De hecho, el propio proceso sumatorio tiene una vía, que es la vía del que lo sufre, que esos sucesos de maltrato van a más cada vez y genera un daño que es cada vez mayor, pero en el lado opuesto, en el lado del que acosa, ahí lo que se produce es un proceso grupal. Al principio es uno el que hace el acoso, luego viene su amigo, luego viene el amigo del amigo y al final puede ser un grupo muy grande y numeroso. De hecho, recuerdo un caso de una niña en cuarto de primaria que sufría acoso escolar porque tenía los incisivos muy grandes, le decían conejo, y la niña nos contaba que al principio era una niña la que se lo decía, pero al cabo de varios meses era toda la clase la que le hacía burla a la niña. Por ese proceso sumatorio hacia el lado de la víctima que genera más daño cada vez y el proceso sumatorio en el lado opuesto de que cada vez más niños se suman al proceso si no se pone remedio o si no se reeduca o si no se hace una buena prevención y una buena sensibilización. Estos son dos mensajes que aunque puedan sonar dramáticos, el de la izquierda es un libro que escribí hace 3-4 años y AEPAE se decidió incluso a hacer una campaña con este lema, el acoso escolar mata, realmente mata, hay suicidios de niños. Entonces, si no entendemos que cualquier proceso de acoso escolar es muy peligroso si no intervenimos, pues obviamente no habrá cambios. Pero es que realmente puede matar el acoso escolar. Os dije antes que en los últimos estadios de las señales de alerta están las autolesiones y la ideación suicida. Cuando ese niño llega a la rendición, ya ve que no hay salida y piensa que su única salida es el suicidio. Pues eso es real. Incluso si ese niño no llega al pensamiento de suicidio o al pensamiento de las autolesiones o a esa reacción por la frustración y la ira, pero ese niño, si no se le dan herramientas, si no se le ayuda, pues seguramente mantendrá esa actitud pasiva incluso en su vida de adulto, ¿vale? Con lo cual eso hoy día no es ninguna ventaja, porque tendrá una actitud pasiva inhibida, porque cualquier acosador que le vea pues percibirá que es una víctima potencial porque ya percibe en su propia actitud general esa pasividad o incluso esa inhibición. Un niño o niña que lo sufre al paso del tiempo tiene cuatro veces más opciones de sufrir ansiedad y depresión en su vida de adulto. O sea que el sufrir acoso escolar y el no intervenir tiene un gran daño hacia el que acosa porque normaliza la violencia o al que lo sufre. Y vuelvo a insistir que es un problema es una gran gravedad y que puede incluso llegar al suicidio a un niño, una niña o a un adolescente. Por eso siempre desde la asociación decimos que hay que hacer cambios en el sistema, hay que generar una ley específica contra el acoso escolar, hay que incluso generar recursos para que un centro pueda reeducar a un niño más en forma educativa que punitiva, en que haya recursos para que el niño que es víctima se le den una serie de herramientas asertivas para que salga de esa indefensión aprendida y el que se pueda dar una buena formación en prevención para que los observadores se pongan de parte de la víctima y no de parte del victimario. Todo esto lo tiene ya nuestra asociación dentro de nuestro Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar. Así que si nos está escuchando cualquier responsable educativo, que sepa que hay un plan nacional que tiene AEPAE, que ya ha hecho en 152 colegios y a 35.000 estudiantes, que funciona y que se puede aplicar. Bien, pues ya estamos en la sección de las dudas y de las preguntas. Así que si cualquier persona tiene cualquier duda, cualquier pregunta de algo que he dicho, cualquier concepto, en fin, o bien cualquier sugerencia, cualquier caso que le ha ocurrido, si quiere que, en fin, pues que le explique un poco el que ha hecho bien, que ha hecho mal, el que puede hacer para intervenir rápido, en fin, cualquier duda que sea encantado de responderla. Muchas gracias, Enrique. De nada. Ha sido, la verdad, que una ponencia maravillosa. Hemos tomado un montón de apuntes. A ver, vamos a esperar a ver si
La grabación se ha iniciado. Bueno, esto no. A ver si tenemos alguna pregunta. Yo he tomado varias notas de cosas que has dicho que me han parecido súper interesantes, sobre todo las herramientas, ¿no? Con nuestros hijos, que enseñar desde edades tempranas a poder detectarlo, a darles una autoestima importante para que puedan luchar contra ello. Mira, tenemos la primera pregunta de hoy que nos la hace Yolanda y nos dice: cuando hay un acoso visible, un maltrato visible, pero no hay comunicación o confianza por miedo, como padres, ¿cómo podemos actuar? Es la pregunta de Yolanda. Entiendo, es que su hijo sufre acoso escolar, el que la madre lo percibe, pero el niño no lo cuenta a la madre. Pero la madre percibe el que le ocurre, ¿sí? Es un poco la pregunta. Sí, entiendo que, mira, nos pone que exacto, sí, que no, el niño no tiene esa confianza, ¿no? Para trasladarle a los Vale. padres. Pues en ese caso el padre madre debería sentarse con su hijo para que le cuente en forma profunda el qué le ocurre. Porque si el padre o madre comunica al centro algo de oídas o una percepción, pues el centro dirá, bueno, eso son cosas de niños, eso es que tu hijo es sensible, eso fue un día. Pero si presenta en el centro un escrito en forma cronológica de unos sucesos reiterados de maltrato, pues el mes de marzo pasó esto en el gimnasio, que mi hijo me cuenta que este chico le hizo esto en el gimnasio, pero al mes siguiente pasó esto otro. Entonces, si ya se escribe una serie de sucesos que son reiterados y eso se entrega en el colegio, ya el centro no puede decir que eso es puntual, que es un juego, etcétera. Y incluso la familia puede instar al centro para que abra el protocolo, porque ya hay una documentación que es clara de que hay un maltrato reiterado. Es como un primer paso para que el centro ponga cartas en el asunto. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente el centro va a ser muy reticente a que se abra el protocolo. ¿Por qué? Porque supone tiempo, porque supone molestia, porque supone hablar con los padres del que acosa, con lo cual es un problema también, a ver cómo lo hago. El que se informe incluso a inspección educativa, con lo cual, pues igual viene el inspector. O sea, al final el centro, sí o sí, en 9 de cada 10 casos va a poner mucho reparo en que se abra el protocolo. Pero si ya tenemos un escrito que se entrega sufriendo el acoso no un día, sino 3-4 meses, y cualquier suceso que sea muy intenso le puede generar al niño un gran daño. Pues gracias, Enrique, por tu respuesta. Tenemos una nueva pregunta de Mar que, mira, Yolanda nos dice muchas gracias, que era la anterior Sí. persona que nos preguntaba. Una nueva pregunta de Mar que nos dice: cuando los padres en una reunión ya con protocolo escolar no dan ejemplo para ayudar, ¿qué hacemos? ¿Y si el maltrato es entiendo que es bidireccional? O sea, entiendo que están dentro de la reunión de la comunicación del centro, las familias, de que hay un caso de acoso escolar. Entiendo que, o al menos entiendo el protocolo, es por separado. En principio se hace hacia la familia de la víctima, hacia la familia aún no sé si en este caso dice que han hecho una reunión conjunta entre la familia de la víctima, la familia era el victimario, y están en reunión con el director. No sé si a eso se refiere. En el caso de que la familia del acosador no colabore, eso al final no implica que el centro tenga que hacer su trabajo y el proceso. Que el proceso dice muy claramente que se hagan 3 cosas. Una, el que se proteja a la víctima. 2, el que se sancione al victimario. Y 3, el que se sensibilice en el aula. Son las 3 cosas que hizo un protocolo. Si se hace correctamente. Entonces, al niño se le protege, o a la niña, pues que en el centro sepan todos los profesores lo que ocurre para que estén atentos, que haya vigilancia en el patio, en el comedor, etcétera, que el niño sepa que tiene una figura en el centro de confianza para que le pueda contar en cualquier momento lo que le ocurre, que a ese niño, si es necesario, se le den herramientas asertivas también, ¿no? Para que salga de ahí, que se sancione al victimario, si es posible, no con la expulsión, que no funciona. O sea,
no con una sanción punitiva, sino una sanción reeducativa, pues que colabore en labores de limpieza, de ordenar, etcétera, algo que le cueste esfuerzo, y el que en el aula, que habrá un grupo de apoyo al que acosa, porque se ha normalizado, que se sensibilice en el aula. Eso sería lo que hay que hacer, lo que el centro tiene que hacer, incluso si el padre el que acosa está en contra de la víctima o incluso en contra del colegio porque no acepta que digan que su hijo es el que acosa. Vale. O sea, muchas gracias, Enrique. Sí que es verdad que Marc, que nos hace esta pregunta, nos decía también que no es separado, pero concluimos que los dos participantes son de acoso. Nos da también las gracias por tu respuesta. Tenemos también una pregunta que nos dicen qué herramientas les damos a nuestros hijos para que se puedan defender. Yo creo que también esto va en línea, ¿no? Sí. Que nos decías, oye, tienen derecho a defenderse, Sí. pero esto también es algo que yo propiamente también te pregunto. O sea, ¿cuándo puedes empujar? ¿Cuándo está bien y cuándo no está Sí. bien? ¿No? Porque siempre nos pasa, Claro. yo creo que es algo muy común de todos los padres. Claro, ahí entramos en la proporción. Entonces, al niño hay que darle una serie de herramientas de actitud general. Esa es la primera. El que si un niño camina con el cuerpo hacia adelante y mira hacia el suelo, ya su actitud es inhibida. Y cualquier persona de afuera que lo observe puede percibir que el que acosa tiene como más facilidad, ¿no?, para ese niño molestarle, ¿no? La segunda es el cómo se comunica ese niño, pues que el cuerpo esté vertical, el que suba un poquito la barbilla, que si habla con alguien se acostumbre a mantener la mirada, que es una señal de confianza, si usa el lenguaje que no lo use en forma monótona, sino que aprenda a incluso darle peso a cada palabra, que entienda que enfadarse no es malo, si es necesario poner un límite, que eso también es algo muy importante, de hecho, que decía Aristóteles, ¿no?, que es muy difícil el enfadarse en el momento adecuado, la cantidad adecuada, con la persona adecuada. Pues si para un adulto es difícil, más para un niño. Pero es necesario que entienda que si ocurre algo, el que se enfade no es ser malo, sino que a veces hay que sacar ese carácter para poner un límite. Eso no es ser violento. Y luego, por supuesto, el que aprenda una serie de herramientas de defensa verbal, el cómo responder a una burla de forma asertiva, que no es fácil, pero hacemos en una técnica de la estocada, que es que se niega el insulto, el niño dice el contrario y luego la estocada. Por ejemplo, dicen, tú eres tonto. Digo, no soy tonto, porque soy muy listo y deja de molestarme. Entonces, él no insulta al otro, pero con su actitud corporal, el cuerpo vertical, la barbilla, contacto visual, sube un poquito la voz en la respuesta, pero mantiene la calma. Eso ya es un freno para ese niño que hace burla y que está viendo el niño que no responde bien o al niño que le puede volver a hacer la burla. Y luego, por último, y esto es fundamental, protección del espacio personal. El que un niño entienda que nadie tiene derecho a entrar en su espacio si él no quiere. Porque el último paso en el proceso de acoso es cuando entran en su espacio. O sea, cuando ya ven pues que le insultan, no pasa nada, etcétera, y en cuanto entran en el espacio, pues entra un miedo físico, porque le empuja, le pega. Entonces, que entienda que nadie tiene derecho a entrar en su espacio si él no quiere. Y darle pues una serie de herramientas, pues que suba los brazos, que entienda cuál es su espacio personal, porque si alguien da un paso hacia adentro, que diga no entres en mi espacio, no me molestes. Entonces, es una forma de poner límites, pero incluso al principio del todo, ¿por qué? Porque si un niño le pone límites, al final le comen el terreno, porque percibe que él no reacciona. Entonces, si él tiene herramientas verbales, en la postura del cuerpo, en la mirada, en la comunicación, en el espacio, cualquier cosa que ocurra, bien sea verbal, bien sea física, él ya tiene conocimiento de una serie de herramientas para que las aplique. Y algo muy importante, cuando un niño aplica herramientas asertivas, ya no solamente el que lo hace lo vea, sino que el grupo de iguales percibe que ese niño no lo está permitiendo. Porque si Muy no bien. puede ser que al ver que un niño no se defiende porque le da miedo, porque no sabe tal, que al final otro se sume a ese carro del que acosa porque ve que es gracioso, porque ve que es fácil. Pero si el niño saca ese carácter y el resto ve que el niño pone límite y dice, no, pues con Antonio no hay que meterse porque el tío, joder, ¿cómo se ha ¿Cómo puesto recto? responde? ¿Cómo sube la barbilla? ¿Cómo ha subido la voz? Y como he dicho, no me moleste. Entonces todo eso influye en que ese niño al final genere una buena el que tenga autoestima, confianza y el que sienta que incluso sin adulto al lado tiene capacidad, al menos para defenderse, aunque luego lo cuenta el adulto, pero él tiene ya esa capacidad que le da seguridad.
Muy bien, muchas gracias, Enrique. Qué importante la actitud, ¿no? Y Sí, saber cuál es nuestro espacio y lo que proyectamos hacia el eso exterior es. para esto que comentas. Mira, Irene es maestra y nos pregunta si se ve que con frecuencia apartan a una niña, a Ujú. pesar de no haberse presenciado otro tipo de conductas de desprecio. ¿Qué Sí. dinámicas, ella pregunta, qué dinámicas podríamos hacer para que sus compañeros aceptasen a la niña sin tener que forzar constantemente agrupaciones? Por ejemplo, el objetivo de mi pregunta sería saber cómo integrar y aumentar la popularidad de esta niña para evitar que su autoestima continúe mermando. Pues en ese caso entiendo que el profesor en el aula, el tutor-tutora, es el que mejor conoce a ese aula. Si percibe, no sé, que a esa niña, por ejemplo, la excluyen por una diferencia en la raza o en su aspecto físico, lo que sea, pues de alguna manera puede propiciar algún tipo de actividad en que, en que ese valor de la niña, en que se visibilice como algo positivo. Por Vale, ejemplo, hace pues como unos años un chico negro de unos 11 años le acosaban, pero porque decía que era negro y que no se duchaba. Porque los negros no se duchan porque viven en la selva, en la sabana, ¿no? Pues obviamente esto que era una broma, el chico se duchaba, ¿no? Como el resto. Pero esa broma al final le decían pues que apestaba. Entonces, si se percibe que hay un suceso de exclusión por cualquier diferencia, pues una manera es que se visibilice esa diferencia como algo positivo, no negativo. Y que, por lo posible, el que se puedan generar dinámicas, se puedan generar pues, grupos, se puedan generar pues, incluso pues, en el deporte, en tal, en el que al chico este se le incluya de forma no forzada, que sea algo orgánico, natural, y que esa visión de lo negativo de ese niño por una broma que al final por lo que sea, que eso ya se perciba como algo en positivo, no en negativo. vale. O sea, muchas gracias por estos consejos. También tenemos una pregunta de Nuria que nos dice, ¿a qué edad hay más casos de acoso escolar en España? O sea, ¿a partir de qué edad deberíamos estar más alertas, más atentos, ¿no? de nuestros hijos? ¿Hay un indicador de edad? ¿Este dato existe? Pues por desgracia cada vez antes. Creo que justo antes de la pandemia, salió un informe en el que no estaba de acuerdo en absoluto, que decía que el acoso empezaba a partir de los 8 o 9 años. Entonces, claro, eso es mentira y eso es invisibilizar cualquier caso de acoso a los 6, a los 7, a los 8. El acoso escolar sucede desde primero de primaria, incluso a veces en los últimos cursos de infantil ya hay acoso. Es cierto que el infantil es un acoso, digamos, es como más instintivo, más de yo cojo primero la pelota, etcétera, pero ya en primero de primaria tenemos casos constatados de acoso escolar severo. O Vaya, sea que en primero de primaria ya hay casos de acoso. Digo para que no se piense que el acoso escolar empieza a los 11 años, 12 años, cuando son para adolescentes. No, es cierto que a esa edad es cierto que el acoso es como más intenso, puede ser incluso más peligroso, ¿vale? Pero es más por la capacidad física de ese niño o niña o incluso por la capacidad también del uso del teléfono móvil. Pero acoso escolar empieza desde los 5 o 6 años, pero de forma constatada. O sea, no hablo de oída, hablo porque lo vemos todos los días en los casos de la asociación. vale. Muy preocupante, ¿no? Saber que con esta edad Uh ya -huh. tenemos niños que puedan sufrirlo, ¿no? Y tengo una pregunta que me había dejado en la parte de arriba, que nos decían, yo entiendo que será que no son profesores, que será una madre, que nos dice, ¿los profesores están formados o se pueden formar referente a este tema? ¿Estamos estancados referente al tema del acoso y no se avanza? Bueno, supongo que es un poco la duda de si hay formación para los profesores, si se están formando, si no, si es algo que Uh -huh. tengamos que Bueno, reforzar, ¿no? Yo creo que un reforzar. poco también el fin de este programa es uno de estos. Bueno, pues lo primero es que no se avanza. Bueno, hay un punto de inflexión que fue el primer caso mediático de acoso escolar por suicidio, el caso Joaquín, que fue hace 20 años. Desde ahí se puso en la mesa el problema, se hicieron al principio ciertos reglamentos, protocolos. Desde
ahí se avanzó un poco en visibilizarlo, pero nada más. Luego ha habido intentos de, bueno, pues que si el coordinador del colegio para convivencia, etcétera, pero al final siguen siendo parches que al final no entran dentro del proceso profundo de acoso escolar. El profesorado, pues normalmente, en cuanto a formación, excepto casos puntuales, pero no tiene hoy día una formación profunda. Y si la tiene suele ser demasiado académica, o sea, nada aterrizada, nada aterrizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, cuando hice un protocolo, el que en el aula se sensibilice, pero lo que se limita al colegio en este caso, no en todos, hay que recibir las cosas, pero se limita, por ejemplo, pues a decir, pues en el aula, chicos, no se pega, pues obviamente eso no es sensibilizar. O bien cuando el freno es más el pensar en una expulsión del aula, pues tampoco es una medida, pues digamos, que funcione. O se hace falta, uno, el que se haga una ley específica del acoso escolar, que ya la tiene Francia, por ejemplo, pero no se hace. Dos, el que se haga una prevención que sea de forma externa al centro escolar, porque un centro escolar no puede ser juez y parte del proceso, no puede. O sea, no porque ya por definición lo hagan mal aposta, no, sino porque el centro obviamente va a intentar proteger su propio prestigio o el ser corporativo con el entorno. Entonces, el que la intervención se haga de forma externa para que no haya ningún interés oculto en nada, el que se pueda medir el acoso con alguna herramienta que sea precisa y psicométrica, no con un sociograma, que eso no mide el acoso, y el que haya herramientas de apoyo a las víctimas que a veces tienen que buscarse terapia en forma privada porque desde lo público se la dan a los 6 meses y en forma mensual, el que se endurezcan las medidas en el sentido de que se pueda sancionar a un niño si acosa a otro, incluso sin el permiso de los padres, porque eso es algo muy importante. Si un niño acosa a otro en el colegio, el padre no manda en el colegio. Entonces, el centro tiene un reglamento en el que divide en falta leve, grave, muy grave. Si el acoso es una falta muy grave. Entonces, el que se permita al colegio que haga una sanción educativa a un niño que acosa, incluso sin su permiso, que eso es lo que no ocurre y al final, como el acoso es impune en 9 de 10 casos, al final eso se replica porque se percibe que es rentable. Pues ahí son quizás las 3 cosas importantes que yo creo que hoy día faltan así más rápido, ¿no? La ley, el que se aporten recursos y el que se permita que haya sanciones educativas más que punitivas para el victimario. Muy bien, la verdad que muy interesante lo que dices, ¿no? Que en 9 de cada 10 casos el acosador salga impune. Digo, es algo Exacto. alarmante porque al final, bueno, es como todo, pues cualquier ley o cualquier, si no hay un acto o hay un castigo, pues bueno, no pasa nada y vuelvo a hacerlo, ¿no? Y al final es el acosado, el pobre, el que recibe todo esto. Eh, Tenemos una pregunta de Marc que me dice que como profesora yo también es cierto que sufro emocionalmente. ¿No debería haber un equipo educativo de zona especializado en ello que dé apoyo técnico al profesorado para poder dar respuesta? Entiendo, pues más especializada, porque también es verdad que no el personal docente son niños, son alumnos ¿no? que están cada día a día con ellos y ver que sufren o ver que esto también Sí. emocionalmente tiene que ser difícil. Bueno, eso sería lo ideal, el que hubiese una unidad específica contra el acoso escolar. O sea, nuestra percepción, y que no quiero ser tampoco, digamos, dramático en este aspecto, ¿no? Pero lo que vemos es que el sistema se protege a sí mismo. Mm, de forma, os cuento una frase que nos dice una madre de una niña adolescente que era víctima severa y la madre era enfermera, ¿vale? Con lo cual está acostumbrada pues, a ver personas en la clínica. De Enrique, el problema que hay que veo es que el propio sistema no quiere reconocer que hay un problema porque sería reconocer que lo está haciendo mal. De forma que le es más sencillo, más cómodo intentar poner ciertos parches para que parezca que hace algo cuando realmente sigue las cosas sin cambiar. Y ese es un gran problema. Por ejemplo, ¿por qué en lo público
cuando se hace un informe anual de víctimas, dicen que ha habido, pues, no sé, 200 víctimas. Es un insulto hacia las víctimas, cuando cualquier estudio de incidencia de los muchos que hay, incluso el último, el estudio de la Fundación Colacao, que ha salido hace poco, el de Save the Children, etcétera, que si hacemos la media entre todos los estudios, hablamos de alrededor de un 22%, 22-23% que lo sufre. Si eso lo extrapolamos a la población escolar, estamos hablando de 1,5 millones de menores que lo sufren. Entonces, si lo primero, si no reconocemos eso, si no medimos el acoso con una herramienta precisa que saque a la luz quién está sufriendo acoso en ese momento para intervenir ya, y si no hacemos bien el proceso de el proteger y dar recursos a las víctimas, el sensibilizar bien, más el sancionar, que es necesario que un niño que acosa entienda que eso no es rentable, pero que lo entienda el niño y su grupo de iguales, esto seguirá pues como hasta ahora, que al final hablamos de acoso en el Día Mundial del Acoso, que es la semana que viene, o si pasa un caso grave de acoso con un vídeo viral o un suicidio que sale en televisión. Y eso al final es lo que no puede ser. Sí, que parece que solo, ¿no? Cuando hay Sí. se puede hacer mediático y el día a día realmente es donde hay que ponerle. Pues yo creo que de momento no tenemos más preguntas, con lo que le voy a dar a me gusta la última que nos han hecho. Así que creo que ya agradecerte, Enrique. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo esta tarde. Yo creo que todos los que han estado, los que asistentes piensan lo mismo. Y nada, ya nos quedaba también pues recordar a todos los que están que seguimos con próximas charlas. El mes de mayo, como decías, también es el mes del acoso, se hablará de ciberacoso, que creo que también es un tema que también lo has mencionado, que no es por separado, sino ciberacoso es acoso en toda su amplia significado. Y la semana que viene, bueno, dentro de unas semanas, pues habrá una nueva charla. Podéis registraros en actuaconcabeza.com, todos los que no estéis registrados, y recibiréis en los enlaces y la información de las charlas. Igual que esta charla que hemos tenido hoy con Enrique, ha sido grabada, también la subiremos a la plataforma para que podáis visualizarla y aquellos que no han podido asistir la recibirán también por email. Así que si no hay nada más, lo dicho, muchas gracias, Enrique, por contar Gracias de nuevo a contigo. IHS por contar con nosotros y esperamos que esto sirva también para sensibilizar a la gente del problema. Eso esperamos que vayamos creciendo cada vez más con este tema. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, chao. Adiós, buenas tardes. Tardes.